Pregunta concreta de José. Si me lo permite, y voy directamente a lo que usted está manifestando. Y también habíamos conversado en la oportunidad anterior, y creo que es el paso también a seguir. En el Congreso de la República, lamentablemente, hoy en día, y creo que eso es ampliamente conocido, no basta con el debate, ¿no es cierto? Hay que hacer reuniones, hay que conversar con las bancadas, hay que convencer a una mayoría, y tiene que ver con convencer a 87 parlamentarios que no se les ha podido convencer ni siquiera para escoger al defensor del pueblo. ¿Está en esa ruta usted? ¿Ya ha adelantado esa ruta? ¿Cómo vamos en ese tipo de cosas? Bueno, no, porque primero para poder, digamos, como dicen la jamonada se come por tajadas, no se come todas juntas, ¿no es verdad? Entonces, lo que se ha hecho es primero imaginar la idea, juntar al grupo que efectivamente estaba en este tema, recoger las firmas, recogidas las firmas se han llevado a la RENEC las ha verificado y ahora las hemos entregado al Congreso. Hemos hablado, por supuesto, con varios congresistas que están de acuerdo, por lo pronto los que han estado esta mañana en el Congreso, y yo les agradezco a todos ellos, a quienes han estado, al doctor Irupaí, a Tomás Zamudio, a Cecilia Taíta, a Daniel Mora, a Víctor Crisólogo, a Caso Guaire, a Modesto Julca, en fin, a Norman Lewis, a Sergio Tejada, a Omar Chejade, en fin, a todos los que han estado esta mañana recibiendo este proyecto del pueblo, en realidad, que está entregándole pero ahora vamos a iniciar una rueda de conversaciones con cada una de las bancadas para explicar los alcances del proyecto. Porque aquí no se trata, como cuando se trata de hacer una constitución, de pelear, sino se trata de concertar. Y quiero decirte eso porque cuando te digo no se trata de pelear, no se trata de pelear ni siquiera con los fujimoristas. O sea, yo creo que los fujimoristas tienen que entender que efectivamente ese texto del 93 fue producto de un golpe de Estado, y lo dijo Keiko Fujimori en la campaña anterior, dijo: yo pido disculpas por el golpe del 92 y yo soy consciente que este texto del 92 fue consecuencia directa del golpe del 92, en consecuencia, si nosotros estamos hablando de un fruto que fue producto de un golpe, de un acto de fuerza, en donde se cercenó la posibilidad de los peruanos de debatir con tranquilidad, entonces creo que haríamos bien en pasar a un debate, a una reforma, en donde ese sector, que también tiene una representación importante en el Congreso, participe en el debate, exponga sus ideas y ya libremente podamos acordar de una vez por todas una base constitucional estable, como es la Constitución del 79, reformada con ideas modernas, con ideas nuevas, que nos permitan efectivamente hacer que el Perú avance. Tenemos rápidas llamadas del público televidente y la intervención también de inmediato del doctor Héctor Vargas Aya. Buenas noches, estamos en vivo. Señor, sobre el debate que dan sobre la Constitución. Constitución, así es. Sí, yo, al menos mi parecer, soy Walter Alcántara, militante de Acción Popular. A mi parecer, la Constitución debe seguir. Ha variado bastante. Bien. Ha habido el progreso del país en los últimos años. Correcto. Y no es cuestión de que se le eche la culpa al gobierno de Fujimori, cuando es una Constitución que debe seguir porque está en el avance. Correcto. Ha respondido a nuestra pregunta. Siguiente ciudadano, el señor Walter Alcántara se queda con la del 93. ¿Qué nos dice el siguiente ciudadano o ciudadana? Buenas noches. Aló, buenas noches. Caballero, encantado de escucharlo. Muy amable. Primero quiero dar un saludo al panel invitado. Y yo quiero saber por qué motivo queremos regresar a una constitución que administrada por los políticos anteriores, de gobiernos anteriores, nos llevaron a la debate. Bien, señor, muy amable. Siguiente llamada. Buenas noches. Estamos en vivo. Adelante, por favor. Sí, señor periodista, muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos sumamente reconocidos a ustedes, señor periodista. A usted por llamar, amigo. El tema fundamental para nuestro país están tocando. Y bueno, saludar al doctor que está... El doctor Alberto Gorea, sí. Y a la vez cooperar con todo lo que nosotros necesitamos, lo que ustedes requieran. El pueblo va a estar al lado de ustedes, porque sí o sí, la Constitución que actualmente nos rige no sirve para nada, nos hace daño, nos tratan peor que entenados en nuestro propio país. Bien, señor. Muy amable por su participación. Doctor Vargas Aya. Yo quisiera una percepción tuya, mi querido Alberto. Da la casualidad que, no es casualidad,
que casi todas las constituciones, de la veintena de constituciones que tenemos, todas así fácilmente elaboradas y precisamente por dictaduras. No. ¿Cuál es? Por eso digo casi. Claro, efectivamente, Sí. ese casi ¿Y vale. por qué es tan difícil modificar la Constitución en las etapas llamadas democráticas? Bueno, por la falta de determinación y a veces el acomodo con que se pretende, digamos, continuar en la vida del país como si nada hubiera sucedido. Producido el golpe de 1968 por el general Velasco, ¿no es verdad? Cuando los militares se dan cuenta en el año 79, en realidad en el año 77, cuando hay ese paro nacional que prácticamente, digamos, dejó sin movilización al país en todo lo ancho y largo de su territorio, los militares entendieron que no podían seguir gobernando el Perú. Entonces convocaron a una asamblea constituyente, que fue una asamblea constituyente libre, donde tú participaste, donde no hubo efectivamente taras y donde salió el producto de la concertación del país, un acuerdo donde cada uno de los peruanos se sentía parte de esta nación. Hoy día tenemos un texto donde los trabajadores se sienten al margen de la Constitución, donde quienes quieren una sociedad en donde el Estado tenga la posibilidad de participar de alguna manera, aunque sea modesta, para eliminar las diferencias que existen en la sociedad, no puede hacerlo y no encuentran un camino, donde los controles del poder han sido limitados. La Constitución del 79 se hizo a la salida de una dictadura. La dictadura se iba y le dijo al país civil y demócrata: hagan ustedes una Constitución. Y esa fue la Constitución del 79, que es una Constitución modélica y que, quiero decirles, ha sido copiada en el 87% por este texto de 1993. Lo que han adulterado los del 93 fue el tema de los derechos sociales, el tema del sistema económico y el tema de los controles políticos. Y la educación. Exactamente, y la educación. Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Digamos, en el 93, cuando dan el golpe, no dan una constitución para que la sociedad civil se gobierne, sino al contrario, para que quienes habían dado el golpe se entornillaran en el poder, tanto así que modifican la constitución para permitir la reelección. Entonces, fíjate tú la diferencia, ¿no? Mientras en el año 79, quienes estaban en el poder por un acto de fuerza se dan cuenta que ya no se pueden quedar y en consecuencia convocan a la civilidad para que les llegue un acuerdo, en el año 1993 simplemente hacen este texto para engañar al país y para decirle, por si acaso vamos a estar en una democracia, pero en realidad nunca estuvimos en una democracia. Hay una repregunta del doctor Vargas Aya. Una cosa que quisiera que lo repitieras y que es importante: ¿cómo es posible, que era una percepción tuya, cómo es posible que para aprobar un texto constitucional, que es la base fundamental, solo nosotros hemos aprobado la Constitución del 79 y toda la Constitución se aprueba con el voto de la mitad más uno del número legal de miembros? Así es. Para hacer la Constitución. Así es. Y para modificar un artículo necesita 2/3. Sí. Esta incongruencia quisiera que explicaras. Claro, bueno, en realidad lo que quiso Fujimori y lo que quisieron los golpistas y quienes se perpetraron contra el Perú, la cantidad de delitos que se suscitaron en los años 90, fue precisamente que esas reglas que ellos querían imponerle al Perú no fuesen modificadas y que fuese muy difícil modificarlas, y por eso ponen un texto que es el que queremos que se cambie, que establece que para modificar la Constitución se requiere la mitad más uno del número de miembros. La misma regla. Legales, la misma regla que ellos utilizaron además Claro. para aprobar las normas. Claro. Qué lógico. Ellos aprobaron esa regla, esa Constitución, entre comillas, del 93 por la mitad más uno. Muy bien, perfecto, pero para cambiarla piden 2/3 y le piden a los demás. O sea, ellos dan un golpe, se dan sus normas a favor de ellos y después dicen, sí, pero ahora para cambiarlas es mucho más difícil que antes en cualquier momento, ¿no?